Muy bien, creo que ha sido más que adecuada la última canción, en esto creo, porque hoy vamos a hablar del credo, vamos a hablar de nuestra fe, qué es lo que creemos. Ya Mateo 16 es un texto base de la fe cristiana por las preguntas que el Señor le hace a los discípulos y las respuestas que le van a dar. Y como hemos ya venido diciendo, estos capítulos del Evangelio de Mateo son centrales, son críticos en el relato, especialmente del Evangelio de Mateo, sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es un capítulo, la verdad, que no muy largo. En un sentido, a mí me ha tocado, en ese sentido, son nada más que 28 versículos, pero el tema es largo. Y hoy a la una y si es posible 1 menos 5, tenemos que irnos de aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los niños tienen que ensayar, se tienen que quedar a ensayar para la actividad del próximo domingo, que el domingo que viene, como sabéis, vamos a tener un concierto por la tarde, no habrá culto en la mañana. Ya lo anunciarán Dani nuevamente, pero ya lo vuelvo a decir para los que nos están escuchando de lejos, que el domingo próximo el culto será a las 6 de la tarde de España y se va a emitir. Y va a ser un hermoso concierto navideño. Así que tenemos que ir rápido en esta mañana porque el tema es amplio. El punto culminante en la enseñanza de Jesús y también en el discernimiento espiritual de los discípulos que todavía van a luchar con las cosas que el Señor les va a decir, especialmente en lo que toca a su muerte. La comprensión espiritual del sacrificio de Cristo para aquellos hombres fue verdaderamente complicado, algo que no alcanzaban a entender. Sin embargo, en este capítulo tenemos esa confesión inicial de la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tiene enormes implicaciones para entender quiénes somos y qué debemos hacer como miembros de nuestras propias iglesias locales. Porque el Señor aquí estaba hablando de la iglesia universal. Edificaré mi iglesia, va a decirle el Señor a los discípulos. Pero claro, nosotros somos la expresión local de ese cuerpo, de esa iglesia que está en plena construcción. Le voy a pedir a Fer que ponga los 4 apartados, no sé si los tiene preparados como se los pasé en el apunte, porque van a ser los 4 puntos que vamos a desarrollar y que acompañan un poco la división del capítulo. En primer lugar, sin fe, tentando a Jesús. Los versículos 1 al 4 nos hablan de los fariseos y los saduceos. Y creo que hemos hablado bastante de ellos estos últimos domingos, porque claro, en cada capítulo nos hemos encontrado con estas personas que acusaban al Señor, que cuestionaban al Señor, y hemos dado un montón de detalles, y hoy daremos algunos más, pero no muchos, acerca de la razón por las cuales ellos rechazaban a Jesús, tentando a Jesús. En segundo lugar, poca fe. Primer punto, sin fe. Segundo lugar, poca fe. Comprendiendo mal a Jesús. Y el Señor tiene que decirle a sus discípulos, hombres de poca fe, de poca fe. No comprendían a Cristo, no comprendían lo que el Señor les estaba explicando en aquel momento. Luego nos encontramos, bueno, en ese caso vamos también a mirar el texto donde el Señor les habla de la multiplicación de los panes y de los peces, lo que el Señor había hecho con 5.000 personas y luego con 4.000 personas, y ellos estaban discutiendo porque no habían traído pan. Y que no estaban entendiendo, el Señor les estaba diciendo que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos, y lo vamos a explicar muy brevemente, poca fe. Luego tenemos la estrella de nuestro tema esta mañana, confesión de fe.
aceptando a Jesús, aceptando a Cristo. La clave está en la roca. Y ahí nos encontramos en Mateo 16 con las preguntas del Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos contestan: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero la clave viene luego. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí está: ¿quién dices que es Jesús? Estuve cuestionándome esta semana qué título ponerle. ¿La clave está en la roca o quién dices tú que es Jesús? La respuesta es desde nuestro corazón. El Señor nos lo sigue preguntando individualmente, personalmente, a cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque de la respuesta depende el resto de tu vida. Sabes que lo más importante que puedes tener en esta vida es tu idea acerca de Cristo. Porque de tu idea acerca de Cristo depende todo lo demás. Todo lo demás. ¿Cómo vas a encarar tu trabajo, tu estudio? El discernir el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo vas a manejar tu matrimonio? ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Cómo vas a enfrentar la parte material de tu vida? Es lo más importante. Y no solo para la vida aquí, sino para la eternidad. Lo que creemos acerca de Jesús determina nuestro destino eterno. Es la respuesta más importante que podemos dar en nuestra vida. Todo, absolutamente todo, depende de eso. La clave está en la roca. Confesión de fe. Y finalmente va a ser el cuarto punto: servicio de fe. Servicio de fe. Porque el Señor hablará allí de tomar la cruz. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No es la cruz de Cristo. Hay otra cruz, la que cada uno de nosotros debe tomar en su vida. Y el Señor a veces nos va a poner a prueba. ¿Vas a tomar la cruz que el Señor espera que tomes? De sacrificar, de obedecer, de renunciar. Hay pasos de obediencia que a veces tenemos que dar porque el mundo nos tienta, nos propone cosas alternativas. Siempre recuerdo, yo no sé si tendría 18 o 19 años, escuché a Luis Palau decir que cuando mi voluntad se cruza con la de Dios, es ahí cuando tengo que tomar la cruz, porque tengo que seguir la voluntad de Dios, no la mía. A veces tenemos nuestros propios planes, intereses, ambiciones, pero de pronto el Señor dice: no, tengo un plan diferente para ti. Y es ahí donde tenemos que tomar la cruz, la renuncia. La actitud de Jesús en el Getsemaní: Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es un punto en la vida al que el Señor nos lleva antes o después, en esa experiencia espiritual, donde vamos avanzando, madurando, conociendo más a Cristo, más a Dios. Y cuando nos vamos conociendo más a nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestras búsquedas personales, nuestro afán, nuestras amarguras, nuestras heridas. Y el Señor va tocando puntos que se van resolviendo mientras nos lleva a la madurez, nos hace parecidos a Cristo en ese proceso. Y en ese proceso
nos llama a servirle. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es un pasaje precioso, Mateo 16. No me tocaba a mí predicarlo. He tenido que reemplazar a un hermano, pero la verdad que es un privilegio para mí. Y espero que el Señor pueda hablar a vuestros corazones, como lo ha hecho con el mío. Sin fe, primer punto, tentando a Cristo. Y nos dice la Escritura que llegaron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Casi cada domingo nos encontramos leyendo Mateo a los fariseos, a los saduceos, tentando al Señor, pidiendo más señales. Y incluso acusando de que las señales que el Señor les mostraba eran por Satanás. Así que no les venía nada bien. No les venía nada bien. Esto seguramente era una comitiva enviada desde Jerusalén. El Señor estaba en Galilea, estaba lejos del centro neurálgico de la vida religiosa y política de Israel. Pero ellos estaban preocupados por lo que se estaba generando alrededor de Jesús. Las multitudes salían a Él a buscarle, a escucharle, a aprender de Él. Y ellos estaban con unos celos y con un odio y con un temor. Y lejos de intentar encontrar respuestas reales, simplemente están buscando argumentos para desacreditarle y para quitarle prestigio y para condenarle. La palabra señal que le piden aquí es más que un simple milagro o demostración de poder. Quiere decir un prodigio por el cual uno puede reconocer a una persona o confirmar quién es. Y es la cuarta vez que en estos meses le piden al Señor, y aún lo harán todavía más cerca del final de la cruz. Aún volverán a hacerlo. Pero es que hay una verdad que quiero deciros aquí, y es la siguiente: los milagros no convencen a las personas de pecado, ni les dan el deseo de salvarse. Tenemos que saberlo. Ellos pedían señales, querían ver cosas portentosas. Y a veces nosotros nos encontramos con personas que nos van pidiendo lo mismo. Pero yo quiero creer en Dios, pero no lo veo. ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no hace un milagro? ¿Por qué no se hace presente para que todos lo reconozcamos y entonces podamos creer en Él? Los milagros no convencen a las personas de pecado ni les dan el deseo de salvarse. ¿Recordáis, por ejemplo, la historia de el rico y el Lázaro? Y Lázaro, el mendigo, que el rico, estando en tormentos, le decía a Abraham: envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham dice: mira, tienen a los profetas. No se van a arrepentir por más que venga uno de los muertos a hablarles. Y uno dice, bueno, claro, pero eso es algo que el Señor contó, una conversación en un ámbito etéreo, diríamos, que yo no puedo comprobar. ¿Qué pasó después de la resurrección de Lázaro? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Procuraban matar también a Lázaro. Pedían señales. Los milagros no convencen a las personas de pecado, ni les dan el deseo de salvarse. Tenían la evidencia. Jesús había resucitado a Lázaro. Y en lugar de ir y reconocer la señal y el prodigio y la autoridad divina de quien había hecho esa maravilla, deciden matar a la evidencia, porque a Jesús ya habían decidido matarlo. Querían matar también a Lázaro. Y bueno, pero eso no pasa solo con Jesús. ¿Recordáis a Pablo en Hechos capítulo 14? Apedreado en Listra.
después de hacer milagros y portentos y sanar, estaba la gente tan maravillada que decían, dioses han bajado hacia nosotros. Y como Pablo y Bernabé les impiden ofrecer sacrificios porque traen toros y guirnaldas para sacrificarlos, se dan vuelta y apedrean a Pablo, el que había hecho los milagros. Los milagros no convencen de pecado. Pero claro, hay otra verdad que sí quiero destacar. Y los milagros dan confirmación donde hay fe, pero no donde hay incredulidad voluntaria. Los milagros dan confirmación donde hay fe. Mirá, casi cada miércoles, en estos últimos miércoles de oración en Zoom, algún hermano ha contado un testimonio y ha dicho, ha sido un milagro, gracias por orar. En las cosas cotidianas de la vida, en respuestas de oración al clamor de los hermanos. Y dan testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque los milagros confirman nuestra fe donde la fe está. Nosotros no pedimos milagros para creer, creemos y vemos milagros. Esa es la diferencia. Hemos confiado en Cristo. Sabemos que Él está en nuestra vida y le vemos obrar. Le pedimos que nos bendiga en determinadas circunstancias, que abra puertas, cierre puertas, que provea, que supla. Y Dios interviene y nos acompaña y nos sostiene. Hay veces que las respuestas son extraordinarias y maravillosas. Hay otras situaciones donde su gracia nos sostiene y nos fortalece aún en medio del dolor. Pero el milagro es ese. El Señor escucha nuestra oración. Nos acompaña, viene con nosotros fortaleciéndonos y tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Pero claro, seguimos adelante. El Señor dice, la generación, bueno, los trató bastante duro el Señor, hipócritas les dijo. Sabéis distinguir los aspectos del cielo, pero no las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y se fue. Y dice, los discípulos llegaron al otro lado del lago, pero se habían olvidado de llevar pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos discutían entre sí, decían, dice esto porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les preguntó, hombres de poca fe. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Por qué seguís discutiendo lo de no tener pan? ¿No sois capaces de entender? Les recuerda la multiplicación de los panes y les dice, ¿cómo no entendéis que no es por el pan? Por lo que dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces comprendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Poca fe, comprendiendo mal a Cristo, comprendiendo mal. Yo imagino a Jesús navegando en silencio. Ha hablado muy fuerte con los fariseos y saduceos, les ha dicho cosas duras. Y se va en la barca con los suyos, navegando en silencio, fruto de la indignación que siente por la demanda de los fariseos y de los saduceos, que le ha dejado mal el cuerpo. Al llegar al otro lado del lago, se bajan de la barca, encuentran una zona adecuada, se sientan, se recuestan, y Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Claro, ellos no entienden y comienzan a discutir. ¿Qué les decía el Señor? Básicamente, los fariseos se caracterizaban por su autosuficiencia. Afirmarse ante Dios.
Los fariseos se habían tomado sus tradiciones y enseñanzas y las habían elevado al lugar de la palabra de Dios, incluso más allá de la palabra de Dios. Su nombre, como sabéis, significa separados, y ellos vivían una vida rígida, sujetos en devoción a la ley y a sus propias enseñanzas, caracterizándose por vivir aferrados a una justicia propia. Se afirmaban ante Dios en su propia justicia. Recordad al fariseo del que habló el Señor en otra ocasión, que va junto al publicano a orar, y el fariseo se presenta y dice: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como este publicano. Yo doy sacrificios, yo doy ofrendas, yo guardo la ley. Y qué suerte tienes, Señor, de que yo he venido esta mañana a encontrarme contigo, ¿no? Un poquito era la actitud del fariseo. Autosuficiencia. Y mira, el Señor se lo estaba diciendo a los discípulos. Y yo me pregunto, ¿cuánto de autosuficiencia hay en mi vida? Porque el Señor me lo está diciendo a mí esta mañana: Walter, cuídate de esa levadura. Cuidaos de la autosuficiencia. La autosuficiencia de afirmarte ante Dios en tu justicia propia. Yo soy bueno. Mira este otro. Uf. ¿Qué hablar de aquel hermano, aquella hermanita, ¿no? Y nos comparamos y menospreciamos. ¿Estaremos pecando orgullosamente, juzgando a otros y sintiéndonos mejores que los demás? ¿Y cuál era la levadura de los saduceos? La autocomplacencia. Se complacían a sí mismos sin tener en cuenta a Dios. Eran la clase rica del pueblo judío, y aunque en algunos casos eran más estrictos que los fariseos, eran conocidos por negociar con la clase política para vivir socialmente bien. Y además, como no creían en la resurrección de los muertos, ¿sabéis qué decían? Esta vida es todo lo que hay, así que aprovéchala al máximo. Muchos hicieron fortunas con las concesiones del templo, el cambio de dinero, cuando el Señor tira las mesas de los cambistas en el templo y tal, pues precisamente estaban ellos, no me sale la palabra, nutriéndose, no es nutrirse, pero es... Ellos hacían negocios con los sacrificios, vendiendo el cambio, el dinero en el templo y tal, los saduceos. Si la levadura de los fariseos me hace pensar en que yo como creyente tengo que examinar si estoy viviendo de una forma autosuficiente, la levadura de los saduceos me hace pensar si mi vida no está centrada en los asuntos temporales. Los afanes de este siglo, que diría el Señor en otro lugar, la parábola del sembrador. Más dinero, más esfuerzo, mejor coche, mejor casa, mejores vacaciones, darle mejor, vestir mejor, disfrutar. Yo quiero pasarla bien, esto es todo lo que hay, así que yo quiero vivir bendecido. Y todo pasa en mi vida por lo material.
Quiero tener y juntar, y mientras más tenga en el banco, más contento estoy, más satisfecho. ¿Se estará metiendo esa filosofía en la iglesia? ¿En mi vida personal? No está mal tener ambiciones, ¿eh? Dios nos creó con eso, nos puso en el huerto del Edén para cultivarlo y que diera fruto, y todos queremos prosperar. Pero cuando se transforma en una ambición, cuando eso toma lo primero en mi vida, cuando Cristo deja de ser el Señor en mi vida, cuando todo pasa por ahí, cuando lo único que hago es tener y tener y tener y no ofrendo como tengo que ofrendar, no doy al Señor como tengo que dar. Claro, como es privado, nadie sabe, nadie ve, son mis cuentas y yo no quiero fiscalizar la cuenta bancaria de nadie, no lo he hecho ni como pastor ni la iglesia. Simplemente examina tu corazón. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿O la filosofía de los fariseos o de los saduceos? La levadura está permeando la vida de la iglesia. Y vamos a Apocalipsis y nos encontramos con que el Señor habla a las iglesias. Y una ha perdido el primer amor. Y la otra está dejando entrar doctrinas falsas que también tienen mucho que ver con todo este tipo de cosas. La autocomplacencia, el orgullo. Y la última iglesia, la que se dice rica y que no tiene necesidad de nada. Y el Señor le dice, mira, estoy a punto de vomitarte. Wow. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Porque yo examino la vida de la iglesia, pero para hacerlo tengo que examinar mi vida. ¿Cuáles son mis ambiciones? Jesús criticó a estos líderes religiosos porque ellos estaban centrados en estos asuntos temporales, ciegos a las realidades eternas. Pero tenemos que avanzar. Tercero, confesión de fe, aceptando a Cristo. Y aquí viene la idea principal. La clave está en la roca. La clave está en la roca. Jesús les pregunta allí en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y amados hermanos, la idea principal en esta mañana es cortita hoy, muy breve, y es la siguiente. A ver si aparece en la pantalla. No está. Vale, perdón, no importa. Es cortita, así que reconocer a Cristo y su propósito transforma nuestra vida y misión. Esa es la idea principal. Reconocer a Cristo y su propósito transforma nuestra vida y nuestra misión. La clave está en la roca. Y esa es la gran pregunta. La gran pregunta para la confesión de fe tiene que ver con la identidad de Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Al Señor le importaba realmente la crítica popular? No. El Señor quería llegar al corazón de los suyos ese día. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y ya conocemos la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tan claro tenemos quién es Jesús en nuestra vida? ¿Qué tan claro lo tenemos? Pedro dice, eres el Cristo.
Y eso tiene que ver con su mesianidad. Ahí tenéis para los que la queréis grabar mejor. Dicen que lo que entra por los ojos choca acá y se queda más fácilmente que lo que entra por acá sale por acá, ¿no? Reconocer a Cristo y su propósito transforma nuestra vida y misión. Y claro, Pedro declara su mesianidad. Eres el Cristo. Y declara su divinidad, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor es: bienaventurado eres, bendito eres. Amados hermanos, la mayor bendición que tenemos en nuestra vida es el concepto, la fe, el credo del que hemos cantado esta mañana. ¿Qué creemos acerca de Cristo? ¿Qué creemos acerca de Jesús? No hay nada más importante. Eso marca tus decisiones. Tu levantarte cada mañana y enfrentar el día a día. Esto no es un montón de información lejana de la práctica cotidiana. Depende de cómo creo en Jesús, cómo trato a mi esposa. Depende de cómo creo en Jesús, cómo trato a mis hijos y los educo y los enseño. Depende de cómo creo en Jesús, cómo me relaciono con vosotros, con mis amigos, con mis vecinos, con los clientes en el trabajo. Depende todo en nuestra vida de qué creemos acerca de Jesús. No hay nada más importante. Si has entendido lo que hemos cantado esta mañana, que Cristo murió en la cruz del Calvario, del Salmo 103 que hemos leído también esta mañana, del credo que hemos cantado. No hay nada más importante en nuestra vida de cómo yo creo en Jesús. Mi visión, mi reconocimiento de su persona va a transformar mi vida y mi misión. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy? La razón de vivir. Bienaventurado eres, Pedro. No hay mayor privilegio que haber recibido esa luz. Que el Espíritu Santo haya resplandecido en nuestra mente y corazón. No hay mayor privilegio que ese. La gran pregunta en cuanto a la identidad de Cristo y la respuesta que surge de mi corazón es la bendición de poseer ese conocimiento. Pero no solo eso, la bendición de confesarlo, de compartirlo, de comunicarlo. Cuando Cristo nos salva, hace de nosotros sus testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y amados hermanos, la bendición de poseer la visión de la persona de Cristo, de lo que Él es, se desdibuja, se apaga, se acorta cuando no lo confieso. Si nuestros labios se cierran, si no lo comunico en mi vida, a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia, a mis seres queridos, en el vecindario y en todo lugar, pierdo la otra bendición. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo confesó carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos. Y amados hermanos, sí es cierto que Dios utiliza personas. En mi casa utilizó a mis padres desde niños que me enseñaron esta verdad. A lo mejor en vuestro caso fue un amigo o una amiga. Esta semana he estado recibiendo testimonios de estos 15 días, porque el viernes pasado no tuvimos clase, pero les di la tarea a los hermanos que están tomando fundamentos de la fe alrededor del mundo. Bueno, el mundo es exagerar un poco, pero Latinoamérica, Norteamérica y Europa, porque hasta ahí llegamos, de momento. Y me han estado compartiendo sus testimonios.
Qué hermoso escuchar lo que Cristo ha hecho en las vidas de las personas. Cómo les ha cambiado el vacío. Y se los decía el viernes, algunos de ellos con la vida destrozada. Incluso diciendo cosas fuertes de pecado. Y otros, pero todos con la misma necesidad de salvación. Absolutamente a todos, Cristo nos salvó por igual. Y resplandeció en nuestros corazones. Y esa venda que Satanás había colocada fue quitada. Totalmente fue quitada. La bendición de conocer, de poseer esa revelación que le da sentido, que transforma nuestra vida y que nos da una misión. Conocemos a Cristo y testificamos de Cristo. La gran pregunta, la gran promesa, edificar su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No era Pedro la roca. No vamos a discutirlo esta mañana. Lo vamos a dejar para cuando estudiemos el credo. Lo que el Señor dice es que las puertas del Hades no pueden detener a ese Mesías. Y no solo no podría detenerle a él, no podría detener a ninguno de sus mensajeros. Riley escribió, nada puede derribar y destruir por completo a la iglesia. Sus miembros pueden ser perseguidos, oprimidos, encarcelados, golpeados, decapitados, quemados, pero la verdadera iglesia nunca se extingue del todo. Se levanta del fuego y del agua, se levanta de nuevo de sus aflicciones. Cuando es aplastada en una tierra, resurge en otra. Los faraones, los Herodes, los Nerones se han esforzado en vano para acabar con esta iglesia. Matan a sus miles y luego pasan y se van a su propio lugar. La verdadera iglesia sobrevive a todos ellos y los ve enterrados cada uno a su vez. La iglesia es un yunque que ha roto muchos martillos en este mundo y romperá mucho más todavía. La iglesia es un arbusto que a menudo arde, pero que no se consume. La muerte no puede detener a este Mesías ni a sus mensajeros, y lo sabemos porque Cristo da autoridad a la iglesia. Y vemos cómo el Señor habla aquí de las llaves del reino de los cielos. Y voy a decir sencillamente que no se trata de que en el cielo se haga lo que nosotros decidimos aquí. Es al revés. Lo que se decide en el cielo se lleva a cabo en la tierra a través de hombres y mujeres que disciernen la voluntad de Dios y que se ajustan a la palabra y viven en obediencia a los mandamientos de Dios. Y finalmente el gran desafío. Tomar la cruz y seguirle. La iglesia es la comunidad de personas que no solo tienen claro quién es el Mesías, quién es Jesús, porque le conocen íntimamente, sino que es la comunidad de personas que proclaman a Jesús con confianza. Vamos a tomar la cruz para seguirle, para servirle. Vamos a tomar la cruz porque esperamos que vuelva pronto. Pedro, como sabemos, Señor, no vayas a la cruz. El Señor lo tuvo que hablar duramente, porque no era Pedro la roca. Pero claro, el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Amados, lo más precioso que tenemos es a Cristo. Conocerle y confesarle. Es nuestro propósito y nuestra misión. Cumplámosla, vivámosla para gloria del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, a orar. Y allí en el silencio de tu corazón, en pocos segundos, reflexiona en lo que más te haya llamado la atención de lo que Dios nos ha dicho esta mañana a través de esta reflexión. No es mi voz la de Dios, pero por el Espíritu Dios seguramente ha hablado a tu corazón. Y pídele que te ayude a vivirlo, a hacerlo práctico hoy. Padre, gracias te damos por Mateo 16. Gracias por Jesús. Gracias por Pedro y su confesión de fe. Y gracias porque tenemos el privilegio de conocerle, de creer y de confesarle. Queremos vivir a Cristo cada día. Te adoramos, Señor. Ayúdanos a hacerlo en tu nombre. Amén.